a un episodio más de Charla Chill. Ya saben que el concepto de esta plataforma es que platiquemos de todos los temas que nos pueden resultar interesantes. Así que antes de comenzar, si tienen algún tema que quieran sugerir, si quieren proponer algún tópico para que lo abordemos en esta plataforma de Charla Chill, pónganla en los comentarios y con mucho gusto en las futuras sesiones los estaremos abordando. Y Julio Siles, qué gusto Pablo, verte una vez más. día 2, Día 2 pues de muchos por venir. aquí seguimos. Parece que pues ahí va el proyecto avanzando y pues, a ver qué resulta con todos estos temas, ¿no? Con todos estos temas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha cobrado fuerza, ha cobrado interés social por parte de muchos grupos, tanto a nivel socioeconómico como geográfico, y que no solemos prestarle mucha atención por no ser algo tan latente quizá como la inseguridad o la educación, pero que sí creo que tiene un impacto regional y que el impacto no se trata de que sea silencioso, pero que es palpable y que afecta a la economía y que afecta al desplazamiento de personas. Y ese tema es Pues la la gentrificación. gentrificación. Gentrificación, digo, lo vamos a abordar de manera general y tratando de profundizar en algunos puntos de interés, sobre todo en temas pues comerciales, de marketing, de negocios, Claro. pues cómo ha ido afectando este tema de la gentrificación. Nosotros que estamos en Toluca, tal vez pues no lo identificamos plenamente qué colonias, qué lugares, qué zonas, pero obviamente Ciudad de México y otras zonas del país que colonias que se han ido gentrificando, ¿no? Hay que explicar un poquito pues qué es ese tema, cómo lo abordamos y pues bueno, a ver qué resulta, ¿no? Claro que sí. A ver, pues de una vez, síguete. ¿Tú qué percibes y qué identificas, primera, como concepto de gentrificación y cómo lo has visualizado en nuestro país? Pues bueno, de entender gentrificación como pues estas zonas tradicionales que se convierten en zonas de plusvalía a través de la migración de gente de un nivel socioeconómico más alto del que habitualmente se maneja en esa zona. Creo que un poquito es pues, un tema la movilidad de la gente, los trabajos en línea que también han propiciado todo ese tema Claro, y que gente ajena o extraña o hasta extranjeros que llegan a zonas, pues a gentrificarla y ese punto pues es como subir un poco el nivel de donde estaba hacia pues, un nivel socioeconómico pues más alto, ¿no? ok. Y desde una perspectiva personal, ¿tú considerarías que la gentrificación es buena, es mala? ¿Qué pros o contras identificarías de este fenómeno? Pues bueno, creo que hay implicaciones positivas. Las positivas pudieran ser, pues, que la gente que llega a esas zonas, pues también incrementa el nivel económico y la actividad económica de esas zonas, sobre todo porque se tienen que ofertar servicios o productos para la gente que está llegando. Entonces, digo, habitualmente estas zonas ya cuentan con negocios locales o muy tradicionales, pero que tienen que transformarse y cambiar e irse adaptando a estas nuevas necesidades que van a tener pues estas zonas, ¿no? Yo lo veo en algún punto positivo, o sea, toda esta parte pues económica, pero también están las implicaciones negativas que son pues el hecho de desaparecer o de borrar pues, ciertas tradiciones o cierta cultura que pues está permanente en ese punto y que al paso del tiempo pues también se va borrando por esta situación de la gentrificación, ¿no? Claro, yo ni siquiera aclarando para los que estén viendo esto, el objetivo de esta sesión no es ni acreditar o desacreditar el fenómeno de gentrificación, es simplemente conversarlo. Y partiendo de esa lógica en la que solo es emitir pues reflexiones u opiniones, yo creo que sí tiene una repercusión negativa, pero que al mismo tiempo es es como un proceso no natural, pero sí histórico-social que sucede. Antes no le llamábamos gentrificación,
pero sí los desplazamientos sociales, Movilidad. movilidad. O Movilidad sea, social. las migraciones, la evolución económica de determinadas regiones se ha presentado a lo largo de la historia. No es algo nuevo. El concepto sí es nuevo, adaptándolo a cierta estabilidad de determinadas zonas que llevaban más de 50, 100 años con cierto perfil y que de repente hay un boom por la presencia sobre todo de extranjeros con justo lo que dices, los empleos en línea, ¿no? Los empleos a distancia. Pero yo veo que la gentrificación como acción o como actuar social es algo que se ha suscitado a lo largo de la historia. Querer estigmatizarlo, querer verlo como si fuera lo peor que le puede Un pasar cáncer. a... Exacto, creo que no es la solución. Yo veo a la gentrificación como sí la oportunidad de nuevos modelos de negocio, de nuevas referencias estéticas, de nuevas referencias de desarrollos económicos, pero quizá lo que se requiere ahora es una regulación en temas de contratación, en temas de sueldo, en temas de regulación para rentas, para las propiedades. Que de ahí viene mucho el problema, ¿no? Exactamente, o sea, el Este, problema no creo que sea la gentrificación, es la falta de regulaciones. sí, sí, sí. Pero, Porque, bueno, retomando un poquito lo que dices, la movilidad social pues siempre ha existido, la migración, o sea, la gente siempre busca ir a los centros económicos y eso pues, genera movilidad. Y yo creo que esa migración también enriquece, porque llega gente de muchos lugares, de muchos sitios, a enriquecer pues, las zonas nuevas donde van llegando. Aquí el problema que tú comentas, pues es un poco que no está regulado, sobre todo la parte inmobiliaria, ujú, que pues está sufriendo pues cambios muy drásticos, porque a raíz de que las plataformas y las aplicaciones de renta, sobre todo en el tema Airbnb, claro, pues han dado la oportunidad a la gente que renta, bueno, a la gente que renta el inmueble y a la gente que va a llegar a utilizar ese inmueble, pues a tener acceso a lugares pues de una forma diferente, porque ya no es una claro, renta tradicional, ya no haces un contrato por un año o por 5 años para rentar un inmueble, pues puedes estar una semana, 2 semanas o meses, y eso también ha movido mucho esa parte de la gentrificación, ¿no? Porque se han abierto zonas en las que se han usado inmuebles que tradicionalmente eran para las familias o para los locales que estaban ahí y que ahora es para la gente que llega pues a vivir temporalmente, ¿no? Entonces, claro. pues, también las personas que llegan a vivir temporalmente pues requieren de otro tipo de servicios y de otro tipo de atenciones. Tienen, o sea, no estoy diciendo de que, o sea, que sea mejor o peor, simplemente cuando tú buscas rentar, sea donde sea que vayas, buscas dentro de tu capacidad económica la mejor opción en temas de comodidad, de servicios, de diseño, Ujú. de ubicación, de seguridad, de desplazamiento dentro del mismo inmueble. Y eso obliga a que si yo, propietario del inmueble, quiero mejorar la renta o quiero obtener a determinado cliente e incluso quiero aumentar el valor de esta propiedad, me veo obligado a invertir en el Sí, en el mejoramiento de inmueble, la sí, propiedad. claro. Pero eso afecta a los que no pueden porque automáticamente hay una competencia por precio. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Veo que la gentrificación repercute en un encarecimiento de cosas, pero si las personas se aferran justo a lo que dices, a ciertas conductas, a ciertos modelos de negocio, a ciertas incluso tradiciones. Oye, Pablo, no puedes eliminar las tradiciones. No se trata de mí, yo no lo decido. Pero sí hay tradiciones que han ido desapareciendo con el tiempo. O sea, digo, hay una obviedad, ¿no? Por ejemplo, los sacrificios humanos. Podríamos decir, es una tradición azteca. Pues sí, pero ya no lo vas a hacer en el Sí, siglo no, ya XXI. O no. sea, no puedes defender todas las Pero tradiciones. bueno, vámonos a ejemplos más concretos, ¿no? Claro. El tema, nosotros localmente, que lo vivimos en la ciudad de Toluca, Metepec. Ujú. O sea, Metepec hace 30 años vivía y era un pueblo, Hace aledaño a 30 la años ciudad era de un Toluca. pueblote, güey. Y a la fecha es un pueblote con plazas comerciales, bro. O sea, no, bueno, es que a eso voy, era un pueblo aledaño a la ciudad de Sí, Toluca, alejado incluso. alejado. Entonces, cuando empezaron a surgir estos nuevos desarrollos,
que de alguna forma es gentrificación, Totalmente. pues la gente que llegó, o que llegamos a esta ciudad, pues empezamos a notar que la gente del pueblo tiene sus propias tradiciones. Claro, y es una Y no, mezcla. no se puede borrar, o sea, nos tenemos que adaptar de alguna forma a convivir con esas tradiciones. ¿Por qué? Porque hoy en día se siguen viviendo esas tradiciones y la gente del pueblo las sigue teniendo. O sea, San Isidro Labrador, perdón, los festejos que se dan en el pueblo, la gente los sigue manteniendo. Ahora, hay muchos que somos ajenos a todas esas tradiciones Claro, que se están que viviendo. no creciste con ellas, ¿no? Y Ahora, que yo a lo mejor entiendo que puede ser molesto en algunas ocasiones que te cierren una calle o que no pasa aquí en entiendas, Toluca, en Santana pasa todo el tiempo, Tepatitlán, o la sea, lona para la quinceañera y el sonidero. o para el velorio, Sí, y en las está, torres pasan con sus este, procesiones, o sea, o en las torres hacen 15 años, o sea, en el sí, camellón de las torres pues, hacen 15 años. Ok, pues es parte de las tradiciones del pueblo y la gente que se va sumando, la gente que va llegando, pues también debe de entender o debería de entender esta situación, ¿no? yo creo, o sea, yo lo que percibo es que no ha habido como tal un impedimento. Quizás sí ha habido quejas, quizá se genera una incomodidad, porque si vienes de fuera y no eres consciente de todas las tradiciones, pues evidentemente es un impacto. Pero así como es necesario la tolerancia para el que llega, creo que para el que, digamos, que recibe, también debe de haber una etapa en la que dice, bueno, no lo conozco, ¿qué puedo hacer yo local para dar a conocer estas tradiciones que no busco cambiar, pero Es, sí busco que las acepten? sí, claro. Ahí Pero, yo creo que falta mucho comunicación. pero yo creo que ahí sí viene la contraparte pues, del beneficio, ¿no? Porque también Exactamente. el que está, o sea, el que ya estaba, pues se va beneficiando de las nuevas personas que van llegando. Ahora, hace 30 años, como decía, pues no te ibas a imaginar que iba a haber 5 o 6 Starbucks en Metepec. Claro, sí, totalmente. Pero el cuate que ya rentó el inmueble o que vendió el terreno para la nueva plaza comercial, pues se está beneficiando de esa movilidad, ¿no? Que es pues, como Sí, un y poco el tema no de es lo que estamos Starbucks como hablando. marca, o sea, simplemente es la presencia de nuevos modelos de Sí, sí, negocio, de sí, nuevas plataformas digo, Starbucks comerciales, por mencionar no, pero alguno, ¿no? todo, o sea, cines, plazas, automotrices, o sea, todo. Fíjate, lo que dices es muy interesante, porque las personas muchas veces cuando critican o juzgan a la gentrificación, parten del nosotros no los necesitábamos, nosotros estábamos bien, bien justamente hace 30 años, bien en una época en la que no había acceso a a tanta comunicación, no había acceso a internet, no había acceso a tantas referencias. Justo esto yo lo he hablado con otras personas en las que decimos, ¿por qué, por ejemplo, las relaciones antes duraban tanto? No, es que los viejitos antes trabajaban en que duraran. No es cierto. O sea, sí las familias y las tradiciones y la cultura era hasta que la muerte nos separe, pero también cuáles eran tus expectativas como adulto. Si nacías en un pueblito, te morías en un pueblito. Entonces, si te divorciabas, eras el divorciado del pueblito, o Ah, sea, no sí, había claro. más. Sí, sí. Ahora sí, ¿qué pasa cuando una chava se divorcia o cuando un güey se divorcia o emprende un negocio? O sea, se visualiza hasta en Sí, otro claro. país, se reinventa, tiene acceso a referencias, ya hay un auge en la salud mental, o sea, Hay aplicación para conseguir parejas, o sea. todo. Entonces, lo que uno juzga de cómo hace 30 años no necesitaba la presencia de ciertos modelos de negocio, de cierta infraestructura, de ciertos servicios, de cierta estética, ahora sí se ha convertido en una necesidad. Y es a raíz justo también de los accesos a la comunicación, ¿no? Ahora, yo creo que todas estas zonas han sufrido de un rebranding. Claro. Todas estas zonas, y vuelvo al tema Metepec. Ujú. Metepec se tuvo que reinventar como una ciudad o un municipio que de alguna forma estuviera a la vanguardia en ciertas cosas, ¿no? Que Claro, te ofreciera productos y servicios adecuados para lo que se estaba proyectando en ese momento. así es. Porque a lo mejor, digamos, Toluca se quedó un poco rezagado en esa parte, pero Metepec sí se tuvo que reinventar para empezar a traer nuevos, pues nuevos de todo, o sea, nuevos Claro. inversionistas, nuevas personas, nueva gente. Y yo creo que el tema de Metepec y San Mateo Atenco y ahorita hacia Ocoyoacá y Lerma es justamente una ubicación relativamente privilegiada, en la que están de camino a Ciudad de México. O sea,
para todas las personas, si ustedes que nos están viendo en Ciudad de México y creen que se ha gentrificado Condesa o la Roma, no tienen idea de cómo se ha gentrificado justamente el Valle de Toluca. No precisamente el municipio de Toluca, porque ya es la zona vieja, digamos. Sí, Es sí, más, sí. hay gente de Metepec que pueden pasar 2, 3 años y Y no va al no, centro de no ubica a Toluca. Toluca. Hay O gente sea, de San Mateo que, o sea, que es de Ciudad de México, que llegó a vivir a San Mateo y que nunca ha ido oficialmente al municipio de Toluca. Y ves ya cómo estos desarrollos invaden el pueblo directamente de San Mateo, de Ocoyoacac, de Lerma. de Lerma, o sea, todo eso está siendo invadido. ¿Por qué les duele a regiones como en la Ciudad de México? Primero porque es capital. Entonces, ya hay un cúmulo de personas que se percatan del desplazamiento que están viviendo. Pero el efecto de gentrificación se ha dado desde hace décadas, Ujú. no solamente en la región del Valle de México, sino en todas las urbes, en todas las grandes ciudades, capitales del país, vemos este tipo de comportamientos. Y al final creo que terminan dando un beneficio. Sí, un desplazamiento social, pero un enriquecimiento cultural, económico, de desarrollo tanto social como de negocios, como de cultura, como Sí, de sí, sí. educación. O sea, Definitivamente viene a enriquecer el lugar. O sea, la movilidad social viene a enriquecer el lugar. Eso es definitivo. Aquí yo creo que la parte crucial, bueno, es entender cómo los que reciben, tanto los que reciben como los que llegan, pues ujú, cómo conviven, o sea, cómo van a convivir. exacto. O sea, lo que faltan son no normas, pero sí quizá cierta reciprocidad y disposición de ambas partes. O sea, ¿qué tengo que entender yo como foráneo que llego y qué tengo que aceptar yo como local? Que, oye, yo no necesito nada, maybe, o sea, maybe no lo has pensado, pero tener mejores servicios tanto en iluminado como en calles, o Sí, sea, sí, sí, en ¿ves avenidas. esta avenida hacia San Mateo que llega hasta Lerma, que creo que se llama justo Avenida Lerma, que va desde San Isidro hasta Las Torres? Ajá, sí, sí, sí. Esa calle era terracería y te estoy hablando de hace 4 años. Digo, ahorita está sobrepoblada esa zona, vale, pero uno diría, ¿por qué antes no lo pavimentaron? Pues porque antes no había la cantidad de personas que representara una equidad en la inversión de impuestos para poner una calle. Sí, que justificara que Claro, o esa sea, avenida tenía que estar pavimentada, pavimentada, ¿no? o sea, sí pasaban personas, pero pasaban 5 personas. Económicamente no es ni siquiera proporcional. Pero si ahora tengo a 10,000 familias, claro que les conviene tener, y no solamente a mi gobierno no me conviene, es necesario por logística, por distribución, por desplazamiento, poner avenidas, poner puentes, poner que a Toluca en general, al Valle de Toluca le falte planeación urbana, eso es otro Sí, tema. ese es otro Ese es tema. otro tema que ya nos lo echaremos. Ahora también, lo que creo que ha suscitado esta problemática, pues es el tema de los trabajos, ¿no? De los empleos. Claro. Y creo que es un tema generacional, sobre todo de la generación de los millennials y de la generación Z, Uh-huh. pues que definitivamente sí, las generaciones que estamos en ese rango, el trabajo, los trabajos y la, Yo soy centennial. la Ah. oportunidad de Yo soy vivienda, Z. la oportunidad de vivienda ha sido más complicada, ¿no? Ya para acceder a un crédito hipotecario, para acceder a ciertas situaciones en las que tú pudieras adquirir un inmueble para vivir o para tener una familia si es que la quieres, porque creo que ahora ya la estadística es pues, ni siquiera formar familias, Claro, pues porque pues claro. muchos vivimos o viven en el formato de que pues, somos roomies y nos compartimos la renta y es la única forma en la que podemos lograr ocupar una casa o un inmueble, pues también eso ha sido un problema y una consecuencia para que la gente empiece a moverse a ciertas zonas, ¿no? Claro. O O sea, sea, el efecto es, ni siquiera partamos de qué país son, porque creo que eso termina siendo injusto. Los seres humanos tienen derecho de buscar las mejores condiciones para su desarrollo y para su paz mental, ¿no? ¿Qué pasa con los que migran hacia el norte, los que vienen de Sudamérica y se quieren ir a Estados Unidos? sí, sí, sí. Dentro de sus capacidades económicas están buscando la mejor opción. Yo sé que puede que me linchen con esto porque van a decir, pero ellos parten del privilegio, pero dentro de todo, como seres humanos están buscando, ya tengo un trabajo en Estados Unidos, ya tengo, o en Europa, ya tengo un trabajo en línea,
pero si puedo vivir bien, si puedo estar bien, si puedo tener buenos establecimientos por una fracción de lo que me cuesta la renta y la vida en Nueva York, en Los Ángeles, en donde sea que estés en Europa, y lo encuentras en Ciudad de México o lo encuentras hacia la Riviera Maya, lo que sea, claro que vas a afectar la economía local, pero me resulta a veces un poquito contradictorio decir, no, ellos no tienen derecho a ver. Justo creo que lo que faltan son las políticas que regulen hasta cuánto el propietario de esa tierra puede mancharse con el incremento a Ajá, las sí, 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 sí. rentas, puede tener un beneficio de un local que ya puede cobrar en dólares, pero le sigues pagando en pesos el salario mínimo a tus empleados. O sea, el problema como tal no es el desplazamiento, sino la falta de regulaciones. Ahora, ¿qué creo yo que debemos de prestarle atención? Primera, que sí la gentrificación tiene un impacto socioeconómico y regional, pero los beneficios no los podemos minimizar. ¿Sabes de qué estaba viendo? Que ahora en un artículo se quejaban a un grupo de personas que hay incluso una tipo gentrificación en la zona de Tepito, porque están desarrollando departamentos. Si estás invirtiendo en tener departamentos en un inmueble o espacio que ya adquiriste, no lo vas a promover como vente a la zona más peligrosa de Ciudad de México. O sea, Por eso es por donde popularidad. comentaba el tema del rebranding, ¿no? El rebranding Entonces, es fundamental. es fundamental para que esas zonas pues desarrollen un nuevo concepto. Pero bueno, aquí sí es una polémica, ¿no? Claro, Porque entonces, si tienes lana y eres inversionista y construyes unos departamentos y los puedes rentar a un precio muchísimo más elevado del que la zona pudiera por la falta de inversión, o por la fama que o tiene, por la fama que tiene, ahí también pues, es un tema. Porque ahora sí que vender zonas como la colonia Doctores o Tepito o algunas colonias que ya eran tradicionalmente pues, conocidas hasta como barrios, pues claro, ahora le dan una vuelta y ahora pues te lo quieren vender como si fuera el nuevo Polanco, una el novedad, nuevo... claro. Entonces, pues también es, yo siento que ahí sí se vulnera bastante la identidad de la población, ¿no? Pero es que, ve, chécate la dualidad aquí de, del escenario. Está la persona que ha vivido en Tepito toda su vida y dice, yo defiendo que no se gentrifique mi zona y que le cambien el concepto. Vale, yo no me consta qué han hecho o no han hecho, pero de lo que sí es famoso Tepito es que es una zona peligrosa, es una zona de cuidado, es una zona en la que prolifera la venta de productos réplicas, o sea, todo. Pero vienes a defender una identidad. O sea, estás en tu derecho de defenderla, pero ¿por qué no has defendido también la percepción tan adversa que se tiene de tu espacio? ¿Qué has hecho tú para defender esa percepción? Ahora me vas a decir, bueno, pero Metepec no tiene esa percepción, la Condesa. Vale, pero Metepec, si no tuviera si no tuviera este desarrollo, probablemente seguirían, ya no digas como hace 30 años, como hace 5 años. Como hace 5 años en temas de calles, como hace 5 años en temas de desarrollos inmobiliarios, como hace 5 años de desarrollo de servicios. Creo que la gentrificación, si bien no es la salvación y la única solución, tiene demasiadas fortalezas para que la queramos estigmatizar como algo negativo. Se debe regular lo negativo, pero aceptarla también como un fenómeno social que es parte del comportamiento humano, Sí, ¿no? digo, y hay que ver qué pasa a través del tiempo, porque a medida de que van cambiando, pues estas nuevas formas de trabajo a distancia, que la gente a lo mejor ya no tiene que desplazarse a una oficina física, que prefiere estar en su casa y que a lo mejor que su casa es más acogedora y más rentable trabajar y vivir ahí, ya no tener que desplazarse. O sea, hay que ver cómo se va moviendo esta parte, porque también el tema demográfico, o sea, cada vez son menos las personas que constituyen una familia, ¿no? O sea, hay personas que pues viven con sus mascotas o viven con roomies y que también ese problema demográfico o esa situación demográfica va a detonar pues en esta parte de la movilidad, ¿no? Claro, Y de la gentrificación como tal, ¿no? totalmente. De hecho, se habla mucho de la gentrificación en las zonas como más famosas,
vuelvo a repetir, Condesa, Roma y demás. Pero nadie habla también del crecimiento poblacional que existe en zonas que quizá la plusvalía no es tan alta como en zonas como Polanco o Roma, o la Roma Norte, pero que al final, claro que ha repercutido por la necesidad de vivir cercano a la metrópoli. O sea, ejemplo, ¿tú has visto videos de cómo vendían cuando se presentó el proyecto de Ciudad Satélite? Ajá, sí, sí, O sí, sí, sea, sí, se vendió como una ciudad nueva, moderna, con infraestructura, con planeación urbana, con todo, que evidentemente no se concretó. O sea, sí se desarrolló, pero en algún momento Bueno, es sí hizo que, un bueno, desmadre. O la sea, mancha urbana la también absorbió. lo absorbió. Claro, y ahora, ¿cómo ves las zonas tan sobrepobladas de Naucalpan para allá? Y existe una repercusión en la plusvalía por su relativa cercanía con Polanco, que Polanco evolucionó teniendo espacios corporativos donde muchas de estas Ujú. personas laboran. No es culpa ni de Satélite ni de Colpan, pero tampoco es culpa de Polanco haber, digamos que desarrollado este perfil. Quizá deben de regular más la presencia de extranjeros, pero también volvemos a esta dualidad de qué tan justo es que puedan emigrar ciertas personas y se le ponga un límite a otras personas que finalmente también terminen haciendo inversión, ¿no? Ahora, vamos a tocar otra polémica. A ver, échalo. Ya llegaron los extranjeros, ya se gentrificó la zona Ujú. y ahora hay este orgullo o este sentimiento de como mexicano o como local, de que, oye, pues estás en mi país, ¿no? Ahora es como que se volteó la situación y si no te late, pues vete a tu país, ¿no? Claro, Porque también las personas que llegan, pues tendrán que entender y adaptarse a lo que se vive, a las costumbres y a las tradiciones, pues, de México, o claro. sea, del lugar en donde vas a habitar, ¿no? ¿Sabes? Siento, México tiene muchísima cultura, eso no está en duda. Pero la identidad de la mexicanidad es algo muy curioso. No me quiero meter demasiado en el tema, pero podemos contratarla justo con Estados Unidos. O sea, tú bajas del avión en Estados Unidos y vas a ver más banderas americanas que las que has visto de México en toda tu vida. Ah, sí, O claro. sea, Sí, sí, bueno, el sentimiento de el sentimiento de patriotismo. patriotismo que hay en Estados Unidos está muy cañón. Entonces, cuando tú ves videos o ves respuestas de gente que está en Estados Unidos y se queja del que llega hablando en español y así, no lo aplaudes, pero entiendes que también es parte de una cultura. En México tenemos esta conducta malinchista que no la aplaudo, al contrario, hay que defender que las tradiciones y todo. Pero sí es algo que viene desde la conquista, el malinchismo. O sea, y justo por Por esta, sentirte invadido, ¿no? te arrancaron lo que era valioso para ti. O sea, tú tenías tus deidades, tenías tus tradiciones, y después eso pasó a valer nada en una jerarquía social. Ujú. No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que hay que ser sumisos y cabizbajos, pero sí creo que así como hace falta que se respete, hace falta que también el propio mexicano se la crea. El gringo se la cree. O sea, el norteamericano dice, yo soy norteamericano. ¿Te acuerdas de estas chamarras Mexico is the shit? Sí, sí, sí. Güey, No, nunca las entendí bien, o sea, como güey, que... era el orgullo de soy mexicano, pero en inglés. Sí, Soy claro, sí, sí. mexicano, pero me la pongo en frente de la Torre Trump o me la pongo en Roma o en París. O sea, soy mexicano, pero no en México, Sí, güey. exacto. Entonces, el Soy mexicano, mexicano sin querer ser mexicano, ¿no? entonces, exactamente, soy mexicano, pero fuera de mi país. Sí, sí, O sí, sea, me claro. mama México. Es como, ahora, el que ve este video me va a decir, yo no soy así, yo estoy hablando de ti, güey. Y es más, probablemente ni siquiera estoy hablando de una mayoría Sí, de la eso población. es un arquetipo. En arquetipo, o Es sea, un arquetipo. el mexicano local, ¿de qué manera demuestra su mexicanidad Es que de manera tenemos, mira, constante? yo creo que tenemos pocas cosas en las que los mexicanos nos sentimos mexicanos. Una de ellas es el fútbol. Güey, o sea, Ajá. y si se lo preguntas al argentino, también, Sí, sí, güey. O sea, claro, el claro, argentino te claro. dice, tengo a Maradona, a Dios y a Messi, o Porque sea, es o al Papa, agarrarte, o sea, agarrarte de esas poquitas cosas que a veces, pues, o sea, tenemos como mexicanos, y el como español sociedad, también, o sea, y como que arraigarnos a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay cosas que son intocables para los mexicanos. Creo que es el fútbol, la Virgen de de Guadalupe, Guadalupe claro. y las Chivas del Guadalajara o Ah, algo así, ¿no? o sea, algo que vuelve a ser fútbol. Ajá, Quizá exacto. el mariachi, ¿no? O sea, que Sí, te sí, sientes sí. orgulloso, o sea, pero si te fijas,
son como salpicadas las fechas. O sea, ¿a qué Sí, quiero el Día llegar? de Muertos, que sí es una tradición que nos enorgullece y que Güey, ¿quién hizo la mayor difusión de Día de Muertos a nivel nacional, a nivel mundial? creo que una James Bond, película, ¿no? güey. Sí, James James Bond. Bond hizo que ese desfile que no existía hace más de 10 años, ahora sea un referente Sí, sí, sí. sociocultural. Y qué bueno que lo ¡Qué agarramos, ¿no? O bueno! sea, que ¿Quién estuvo exaltó bien. la cultura mexicana en los niños? Coco, güey. O sea, no estoy diciendo que los mexicanos no tengamos, evidentemente, cultura. Claro que la tenemos. El sentimiento nacional de soy mexicano y me siento orgulloso, tú lo ves, por ejemplo, en los gringos, lo ves en un montón de películas y series. ¿Cuántas películas de heroísmo no has visto en la que van a enterrar a un soldado y ponen la bandera y Ujú. la melodía y saludan? O sea, es sentimiento patriótico. A México le faltan contenidos, le falta identidad y le falta poderlo transmitir al que llega. Y eso hablando a nivel nacional. A nivel local, le falta identidad al metepequense, le falta identidad al toluqueño, le falta identidad al de la Bueno, Condesa. O que sea, es algo que ya se había hablado desde hace muchos años, porque ahorita tocaste el tema de Ciudad Satélite. ¿ok? Y Ciudad Satélite en su momento, o sea, el atractivo de Ciudad Satélite en su momento era que había servicios y productos que no había en otros lugares. O sea, en Ciudad Satélite había McDonald's, en Ciudad Satélite había ¿Cuál era la oferta? Que se gentrificaba. O sea, exactamente. la oferta del valor para desarrollar el proyecto Ciudad Satélite era, en resumen, vente a un lugar gentrificado, pero con una buena planeación desde el principio, aunque después colapsó, ¿no? Y que en algún momento yo leía de Carlos Monsiváis que ya decía y comentaba pues, de esta parte de los mexicanos de Ciudad Satélite, que ya sentían como esa parte de que, sí, o sea, vivo en Ciudad Satélite, pero ahí sí hay un café ya de marca internacional, ¿no? Ok, O hay un McDonald's, o hay esto, y que en otros lugares del país pues no existía, ¿no? claro. Y también en esas zonas se empezó a gestar pues una situación muy distinta a lo que vivía el resto de la ciudad o el resto del país. Entonces yo creo que lo mismo ha pasado un poco también en Metepec, de que bueno, es que en Metepec sí hay esto, en Metepec sí hay el Claro. otro, sí hay antros, sí hay cafés, sí hay restaurantes pues, de categoría. Si vives en Toluca o si vas de paseo a Toluca con tu familia, pues ya no es lo mismo, ¿no? O Claro. sea, entonces O sea, que es sí un lo hay, fenómeno, güey. pero el mismo local, o sea, el mismo metepequense, Es que así somos los denigra al mexicanos, güey. toluqueño, güey. O sea, y se quejan, pero es Ahora, que es algo real. El metepequense denigra al toluqueño en determinados escenarios de no, yo no voy allá. sí, exacto. Yo he hablado con muchísima gente que conozco, no lo voy a mencionar evidentemente, pero que me ha dicho, no, yo no he ido a Toluca en 5 años, no tengo nada que hacer por allá. Es como, vale, es cierto que lo que necesitas está en tu zona, pero la forma en la que lo dices denota más una degradación de lo que te representa para ti Toluca, ¿no? Así como de, ¿qué hay allá? Sí, sí, exacto. Creo, sin ánimos de ponernos muy políticos o gubernamentales, creo que, por ejemplo, el makeover que le hicieron acá Ah, la muy González bueno. Arrote, a González Arrate, al Zócalo, era necesario. O sea, Oye, hoy, por cierto, vi una cuenta de Instagram que es un cuate de aquí de Toluca. Se los vamos a poner en los se los vamos comentarios a porque dejar no ahí la para que... recuerdo. Pero es un cuate que anda tomando fotos y videos en dron. Y subió un video, bueno, un reel de unas tomas en el centro de Toluca. Y te lo juro que no sabía, no podía identificar la zona que estaba grabando, porque con estas modificaciones que ya hicieron, ya, o sea, cambió la configuración de Perspectiva, la ciudad. Y para bien, ¿eh? O sea, muy claro. positivo, la verdad es que muy, muy positivo. Creo que esas renovaciones estéticas son necesarias. No alterar lo que es, no sé, como sumamente tradicional, como sería, no le vas a cambiar la fachada al Palacio de Gobierno o a la catedral, pero sí darle una cambiadita, una mejorada a las plazas, a Que las se calles. agradece bastante, porque Totalmente, es al necesario. final de cuentas, ¿qué pasa en el centro de Toluca? Van a seguir estando las tortas de la vaquita, Ujú. van a seguir estando los establecimientos tradicionales, pero si ya también se configura de otra forma o se mejora esa parte, pues también empieza a atraer cierta gente que, como dices, yo hace Totalmente. 4 o 5 años que no voy al centro de Toluca, Ahora pues tengo un date un rol, motivo. ¿no? Sí, pues, Yo tengo un motivo. Desarrollos habitacionales
que no me he dado una vuelta, o sea, no podría decirte qué tan buenos o malos están, pero, por ejemplo, por la Alameda El Molino, que ya tiene un cine, ya tiene un Starbucks, ya tiene la torre de departamentos. Ese concepto de desarrollos urbanos no estaban en Toluca, son mucho de Ciudad de México, Santa Fe, Coajimalpa y Sí, demás. ese concepto como ¿Es tal. necesario estos cambios? Totalmente. Vas a desplazar gente como la vas a desplazar con cualquier escenario. O sea, yo no estoy diciendo que se aplaude el desplazamiento, pero sí creo que las repercusiones económicas, laborales, de oportunidades, de cambiar un poquito la perspectiva de dónde estás a lo que puede llegar a ser, son muy buenas, ¿no? Entonces, Pues yo creo que aquí hay que, bueno, te iba a comentar también, ahora hace poco estuve en La Paz ok, y en Los la paz esté Cabos, contigo. La Paz esté contigo, La Paz y en Los Cabos, ok, y bueno, evidentemente las zonas turísticas de México, pues están, no quiero decir invadidas, pero sí están ocupadas por extranjeros. se invadidas. Entonces, ¿Qué es lo que más digo, hay en La Paz? Tengo entendido que como en Los Cabos hay más como norteamericano y canadienses. y en La Paz hay más como europeo, ¿no? No, como americanos y canadienses ya retirados que pues, buscan Algo más barato. algo más, bueno, y que también vienen de zonas y de regiones que pues, el clima también es muy extremo. Entonces, como Sí, que ¿verdad? ¿Cuánto estaban? Como a 40 grados, ¿no? más o menos. Bueno, Entonces, ahí sí ya notas que ya la ciudad y ya la sociedad cambió. O sea, porque de entrada todos hablan inglés, o sea, todos en restaurantes, aeropuertos, vas, rentas un carro, todos hablan inglés, porque puedes atender, güey. O ajá, de sea, esa forma puedes atender a la gente que está. En el tema inmobiliario, todo funciona para que, o sea, sí hay esa parte donde pues, también tú como mexicano puedes ir a comprar un inmueble si es que tienes lana suficiente, pero todos son americanos, claro. o sea, no sé si americanos o canadienses, pero pues ya cambió la situación económica del lugar, ya cambió a raíz de que de la gente que empezó a llegar ahí, ¿no? ¿Y tú consideras que ese cambio es para bien? Con base en lo que viste. Yo sé que no eres local, yo sé que no tienes referencia de cómo se vivía antes, pero tú podrías decir, creo que esto puede favorecer a esta zona o de plano no. Pues económicamente, totalmente sí. O sea, Yo creo que sí. Es justo, qué bueno que hablas de La Paz. Yo hace unos días justamente veía un reportaje de que hay regiones justo en La Paz que aún no tienen agua potable. que ese es un problema grave. O sea, hay Y no lugares, estoy zonas diciendo que que no lo esté tienen. bien, pero a ver, solo piensa en lo que es la infraestructura para poner el sistema de agua potable. Si tienes una colonia con 20, 50 habitantes, sé que suena exagerado, pero o sea, hay municipios que tienen esa densidad de población tan baja. Ponerte la instalación hidráulica para el agua Ujú. es sumamente caro. No es ni siquiera, deja tu redituable, es inviable lo que tú proporcionalmente me vas a poder pagar de agua contra lo que se tiene que invertir. Y yo sé Ujú. que vas a decir, el gobierno tiene obligación, sí, pero cuando tienes múltiples proyectos por atender, priorizas los que tienen mayor impacto demográfico. ¿Qué pasa cuando en estas regiones empieza a haber más población por justo estos efectos de migración? ¿Qué ciudad está sobrepoblada en México? Ciudad de México. Puede favorecer que en regiones donde no está tan poblada empiece a llegar otro tipo de población, justo para ejercer un tipo de presión y demostrar una densidad poblacional, justo para que se desarrollen estos Ujú. servicios ausentes. Totalmente, claro, claro. O sea, no es lo mismo comprar un ejido donde no hay agua potable, Sí, donde no hay claro. luz, No hay donde no hay seguridad, servicios. no hay nada, a comprar un espacio en un lugar habitacional. Pero es que eso pasa en todos lados. Entonces, sorprendernos de que de repente un lugar con presencia de más población, quita tú el país de donde vienen, con más población, con mayor capacidad económica, se incrementen sus costos y demás, es proporcional. No es aplaudible, no es lo más cómodo para algunos segmentos, pero a veces termina siendo muy favorable para la región. Insisto, son necesarias las regulaciones Sí, sí, para sí, favorecer a los totalmente. empleos, porque tú dices, hay personas, hay mucho extranjero que te pagan dólares, que te compran dólares, pero el sueldo sigue siendo la Sí, regulación en básica. pesos y Eso sí en... es un problema.
El problema no fue la gentrificación, fue la ausencia de regulaciones justas para el comportamiento social. Pues totalmente, Palabra de Pablo. Dios. Muy bien, Julio Siles, siempre un gustazo platicar contigo. Creo que expusimos varias ideas. Nos encantaría que nos pongan en sus comentarios qué opinan. Si están en contra, pues pónganlo. De todas maneras, les vamos a responder algo. Nos encantará echar un debatito ahí con ustedes. Y sugieran de qué otra cosa les gustaría hablar. Estamos atentos a todo el seguimiento de retroalimentación que nos han dejado ahí en comentarios. Así que, pues bueno, Julio. Pues sin un más por el gustazo. momento, Pablo. Qué gusto platicar contigo. Nos estamos viendo en la próxima. Edición de La charla chill.